Mi nombre es Jesús López y el día de hoy aclararemos algunos conceptos. Empecemos con lexema. El lexema es un monema que le agrega un sentido básico a una palabra, es decir, es el léxico de una palabra. El morfema es el monema que modifica el lexema, es decir, es el sentido gramático de una palabra. Empezamos ahora con la homonimia. La homonimia vendría siendo una palabra con doble significado, por ejemplo muñeca, que es una parte del cuerpo, o un juguete. Y la polisemia es una palabra con diferentes significados, por ejemplo banco, que es un asiento, una entidad financiera o un grupo de peces. Pasaremos ahora con la gramática. La gramática vendría siendo una ciencia que estudia los elementos de la lingüística y las reglas que utilizamos para combinar dichos elementos. Su clasificación vendría siendo la morfología, que es la estructura de las palabras, la fonética, que es el sonido de las palabras, la semántica, que es el estudio de los significados de los términos, y la sintaxis, que es el modo en el que combinamos palabras o grupos de palabras para crear un significado. La sintaxis puede ser regular o irregular. Regular cuando es una oración básica de sujeto, verbo y objeto. Irregular cuando cambiamos el orden de las palabras en la oración, con el fin de crear énfasis y crear un nuevo significado. Pasamos con el léxico, que es un conjunto de palabras agregados a un idioma. Esto puede ser patrimonial cuando es una palabra de origen latín que sufre modificación y se suma al vocabulario español. Palabra culta cuando es de origen griego, sufre poca modificación y se suma a nuestro vocabulario. Y préstamo cuando es una palabra de otro origen de idioma y lo sumamos al español, por ejemplo almohada, que es de origen árabe. Y extranjerismo cuando es una palabra de otro idioma pero que no se adapta al español, por ejemplo flash o click. Pasaríamos ahora con etimología, que la etimología vendría siendo el estudio de las palabras, es decir, es el origen de las palabras, por decirlo así. Y ahora terminaríamos con sustantivo. El sustantivo es prácticamente cualquier cosa, un objeto, un animal, una persona. Esto se clasifica en propio cuando es un nombre, común cuando pertenece a un grupo y no es específico de manera individual, abstracto cuando no es palpable, por ejemplo las ideas, concreto cuando es algo palpable, una mesa, individual cuando es uno solo, una cabra, por ejemplo, y grupal cuando son varios, por ejemplo, un rebaño. Eso fue todo. Bueno, la lexicografía, que vendría siendo la ciencia lingüística que estudia las palabras, sus variaciones, sus orígenes y su evolución. Eso es todo. Muchas gracias.